En el corazón de cada hogar resuena la inquietante advertencia que los padres, con el alma en vilo, pronuncian a sus hijos: no confíes en extraños. Una precaución vital, susurrada con la esperanza de proteger la inocencia de quienes más aman. Pero, ¿qué sucede cuando esa confianza, esa aparente amabilidad, se convierte en la puerta de entrada a una pesadilla? La historia de Abigail Hernández, una joven estudiante de secundaria, nos sumerge en el abismo de esta pregunta, revelando el escalofriante desenlace de un encuentro que prometía ayuda, pero que terminó en las garras de un monstruo real. Desde su desaparición inexplicable hasta el angustioso calvario de su cautiverio, cada momento de su vida se transformó en una lucha desesperada por la supervivencia, marcando para siempre el destino de una familia y el oscuro legado de un secuestrador. Prepárense para una narración que les helará la sangre. Un relato desgarrador donde la fragilidad humana se enfrenta a la más pura maldad. En un esfuerzo por proteger y mantener a sus hijos seguros, cada padre intenta explicar que confiar en extraños puede ser peligroso. Enfatizan que no se debe hablar con extraños, seguirlos a ningún lugar y bajo ninguna circunstancia. Subir a un coche de un extraño. Tener estas conversaciones es crucial. Al igual que explicar las razones detrás de estas precauciones y las posibles consecuencias de ignorarlas. La historia de una estudiante de secundaria estadounidense llamada Abigail Hernández sirve como una poderosa lección, ilustrando lo que puede suceder cuando eres descuidado y demasiado confiado con un extraño que, a primera vista, parece ofrecer una mano amiga durante una situación difícil. Todo lo que Abigail esperaba era que un tipo amable la llevara a casa, pero en su lugar, terminó en la guarida de un verdadero monstruo. Abigail, o simplemente Abby María Hernández, nació el 12 de octubre de 1998 en Manchester, New Hampshire, a orillas del río Merrimack. Era la menor de dos hijas de Rubén y Zenia Hernández, y creció con su hermana mayor, Sara, con quien tenía una relación muy cercana. La madre de Abby trabajaba como enfermera en un hospital local, mientras que su padre era agente de ventas. En general, la familia Hernández era fuerte, feliz y bastante acomodada. Pero cuando Abby estaba en la escuela secundaria, sus padres decidieron separarse. No mucho después del divorcio, su padre se volvió a casar y formó una nueva familia, mientras que las hijas de su primer matrimonio continuaron viviendo con su madre. Rubén seguía apoyando económicamente a sus hijas mayores, pero su relación se redujo a poco más que saludos de cumpleaños y Navidad. Desde una edad temprana, Abby fue una niña activa, curiosa y sociable. Siempre tuvo una multitud de amigos y cambiaba constantemente entre diferentes pasatiempos y actividades, ansiosa por probarlo todo y estar en todas partes. Abby practicaba deportes, era una talentosa artista, disfrutaba de la fotografía, leía mucho y estudiaba idiomas extranjeros, los cuales aprendía sin esfuerzo. Alrededor de los 12 años, Abby se hizo miembro de un club local al aire libre, yendo regularmente de campamento, haciendo senderismo y enamorándose de las montañas. También se volvió bastante hábil en la supervivencia en la naturaleza, poniendo esas lecciones en práctica en varias aventuras. No es sorprendente, considerando la belleza natural de New Hampshire, con sus bosques, montañas y ríos. Es un paraíso para las actividades al aire libre, el senderismo y la escalada. Este es un estado que atrae a aventureros, buscadores de emociones y amantes de la naturaleza de todo el país. Los compañeros de clase de Abigail Hernández la describieron como una chica valiente, inteligente, amigable y decidida que podía conectarse fácilmente con las personas que la rodeaban.
Era el tipo de persona que podía unirse a una conversación sobre casi cualquier tema. No le temía a los desafíos y siempre contagiaba su optimismo a todos a su alrededor. Abby no era de las que se quedaban quietas, siempre estaba en movimiento, constantemente activa y haciendo grandes planes para su futuro. El verano de 2013 estuvo lleno de eventos emocionantes para Abigail. Cuando regresó a la escuela en septiembre, estaba llena de historias sobre sus vacaciones de verano. Dónde había estado, qué había visto y todo lo que había logrado hacer. Para entonces, la joven de 14 años había comenzado una relación romántica con un chico llamado Jimmy, quien iba a la misma escuela y era un año mayor que ella. Xenia, la madre de Abby, sabía de la relación y no le importaba que su hija saliera con él. A principios de octubre de 2013, con las vacaciones de otoño y su 15º cumpleaños a la vuelta de la esquina, Abigail estaba ocupada planeando un viaje de senderismo con otros miembros de su club al aire libre. Incluso había recibido un par de botas de senderismo nuevas como regalo, pero le quedaban un poco ajustadas. Así que decidió amoldarlas usándolas en la escuela el 9 de octubre. Abby fue a la escuela como cualquier otro día. Después de clases, planeaba dar un paseo por un parque cercano, pero le prometió a su madre que no tardaría demasiado. Sin embargo, alrededor de las 5 de la tarde, cuando Abby aún no había llegado a casa, Xenia decidió llamarla, solo para descubrir que el teléfono de Abby estaba apagado. Preocupada, pero tratando de mantener la calma, Xenia pensó que su hija probablemente se había encontrado con amigos y tal vez su teléfono se había quedado sin batería. Un par de horas más tarde, sin noticias de Abby e incapaz de contactarla, Xenia comenzó a entrar en pánico. Empezó a llamar a los amigos y maestros de Abby, tratando de averiguar cuándo había salido de la escuela y a dónde podría haber ido. La escuela le informó que Abby se había ido justo después de que terminaran las clases y se había despedido de sus amigos en la parada del autobús, donde todos subieron al autobús escolar. Abby, sin embargo, había optado por caminar a casa. Ninguno de los amigos de Abby la había visto desde entonces. No había pasado por casa de nadie y no había llamado a nadie. Incluso Jimmy no pudo ponerse en contacto con ella a pesar de que tenían planes de reunirse más tarde ese día. Aterrorizada, Xenia, junto con su hija mayor, Sarah, no perdieron el tiempo y se dirigieron directamente a la estación de policía para reportar la desaparición de Abby. Dado que Abby era menor de edad, la búsqueda de ella comenzó inmediatamente. Los investigadores descubrieron que la última señal de su teléfono celular se detectó a aproximadamente 1 milla de su casa. Casi de inmediato, las noticias sobre la estudiante de secundaria desaparecida comenzaron a difundirse a través de las redes sociales. Y rápidamente se imprimieron y distribuyeron volantes con la foto de Abby, una descripción de la ropa que llevaba y un número de contacto para cualquier pista sobre su paradero. A la mañana siguiente, una historia sobre la niña desaparecida se emitió durante las noticias de las 7 de la mañana, urgiendo a cualquiera con información a presentarse. Cientos de policías, voluntarios y ciudadanos preocupados se unieron a la búsqueda de la joven de 14 años. Recorrieron parques locales, terrenos baldíos, áreas boscosas, cuerpos de agua y edificios abandonados. La policía exploró varias pistas, buscó posibles testigos y entrevistó a los amigos y familiares de Abby, pero cada esfuerzo resultó inútil. Los detectives que investigaban el caso intentaron averiguar si Abby tenía enemigos, rencores o quizás un admirador excesivamente persistente.
Pero todos los que conocían a Abby insistieron en que ella siempre era el alma de la fiesta, una chica amigable, abierta y de buen corazón que no tenía adversarios. Nunca se metió en conflictos y ninguno de sus amigos había oído hablar de alguien que la acosara o hostigara. Una de las primeras personas que los detectives entrevistaron fue el novio de Abigail, Jimmy, quien rápidamente se convirtió en el principal sospechoso. Le preguntaron si había habido desacuerdos o discusiones entre ellos, si tenía alguna razón para estar molesto con ella o si podría haber tenido algún motivo para dañarla. Pero Jimmy parecía aturdido por las preguntas, desconcertado de por qué estaba bajo sospecha y no podía comprender cómo alguien podría pensar que querría lastimar a su novia. Jimmy tenía una coartada inquebrantable para el momento en que Abby desapareció, la cual fue respaldada no solo por su familia, sino también por sus maestros y una docena de amigos. Ese día, su horario estaba repleto: escuela, práctica deportiva, ensayos para una próxima presentación con la banda de su escuela y la fiesta de cumpleaños de su abuelo. Todo lo cual asistió sin perder el ritmo. Jimmy cooperó plenamente con la investigación, diciéndole a la policía todo lo que sabía, pero no ayudó a que el caso avanzara. Era como si Abby se hubiera desvanecido en el aire. A pesar de meses de búsqueda, no había una sola pista o siquiera un indicio de dónde buscar a continuación. Los detectives entendieron que las posibilidades de encontrar a la adolescente viva disminuían, pero la familia de Abby se negaba a perder la esperanza. Aproximadamente un mes y medio después de la desaparición de Abigail, su madre encontró una extraña carta de su hija desaparecida en el buzón de su casa. En la carta, Abby pedía perdón por lo que había hecho, decía que estaba bien, sana y segura. Escribió que amaba a su madre y a Sarah, pero no podía revelar dónde estaba. Al final del mensaje, había una frase críptica y bastante desconcertante: los sueños se hacen realidad. El análisis de la escritura a mano confirmó que la carta fue, de hecho, escrita por Abby y estaba fechada a principios de noviembre, lo que significaba que había una alta probabilidad de que la adolescente todavía estuviera viva. Pero, ¿dónde podría estar y por qué no podía explicar la verdadera razón de su desaparición? ¿Estaba asustada o alguien la había obligado a escribir esa carta? Inmediatamente, surgió una teoría que sugería que Abigail había huido voluntariamente de casa, pero vio la noticia sobre sí misma y decidió hacerle saber a su familia que estaba viva. Hubo especulaciones de que Abby podría haber estado embarazada y se había escapado con el padre del bebé, con miedo de enfrentar la ira de su familia y el juicio de los demás. Sin embargo, la familia Hernández estaba indignada por esta teoría del embarazo y la huida. Sarah afirmó firmemente que si su hermana menor hubiera estado esperando un bebé, ella habría sido la primera en saberlo, ya que siempre fueron muy cercanas y no tenían secretos entre sí. Además, el único novio de Abby era Jimmy, y según él, ni siquiera habían tenido intimidad todavía. Ambos seguían siendo vírgenes. Los amigos de Abby respaldaron esto, confirmando que no había salido con nadie más que Jimmy y nunca había mencionado tener otros enamoramientos o relaciones. Y su mejor amiga, Miranda, también fue tajante al decir que Abby no podría haber estado embarazada y nunca se habría escapado causando tanto dolor a su madre y a su hermana mayor. Además, todos los documentos de Abby, ahorros personales y objetos valiosos seguían en casa. Los investigadores examinaron y analizaron exhaustivamente la carta con la esperanza de encontrar alguna pista o indicio de dónde buscar a la niña. Desafortunadamente, no había mensajes ocultos o llamadas de auxilio.
A pesar de esto, el FBI se involucró en el caso, clasificándolo como un secuestro. Creían que Abby estaba siendo retenida contra su voluntad y que la carta había sido escrita bajo órdenes estrictas, sin posibilidad de revelar su ubicación. Resultó ser una suposición precisa, ya que el secuestrador y su víctima estaban a solo unas docenas de millas de la casa de los Hernández. Lo que es aún más perturbador es que la policía había visitado la casa del secuestrador múltiples veces desde la desaparición de Abby, pero no encontraron nada sospechoso. Mientras tanto, el hombre mismo se sentía atrapado y pensaba frenéticamente qué hacer con su cautiva. Ahora es el momento de presentar al secuestrador mismo. Nathaniel, o simplemente Nate Kibbe, nació el 15 de julio de 1980 en la misma ciudad que Abby. No hay mucha información confiable sobre su familia, pero algunas fuentes sugieren que fue criado solo por su madre y nunca conoció a su padre biológico. En sus años escolares, Nate fue un verdadero problemático, un acosador y ese niño al que todos temían. Constantemente se metía en peleas y chocaba con quienes lo rodeaban. Aún más inquietante, llevaba una lista de personas que no le gustaban. Personas a las que planeaba golpear o dañar de alguna manera. Desde una edad temprana, mostró agresión y crueldad hacia los demás, haciendo que sus compañeros lo evitaran mientras los maestros luchaban por manejar su comportamiento. Como adolescente, el joven Kibbe llamó la atención de la policía varias veces por diferentes delitos. Era parte de una pandilla, de la que se sentía muy orgulloso. Tenía una fascinación por las armas de fuego y sabía mucho sobre ellas. Tuvo múltiples problemas con la ley por agresión, causar lesiones graves, posesión ilegal de sustancias y hurto menor, pero siempre salía impune con solo un tirón de orejas. Curiosamente, Nate había asistido a la misma escuela secundaria que Abby, pero como era 18 años mayor que ella, nunca se cruzaron ni dentro ni fuera de la escuela. Después de terminar la escuela secundaria, parecía que Nathaniel decidió cambiar su vida y dejar atrás sus actividades criminales. Consiguió un trabajo en un negocio local donde, en general, sus compañeros de trabajo y la gerencia tenían una opinión positiva sobre él. Pero un par de años después de un grave conflicto, Nate renunció. Se mudó a los suburbios y se instaló en un parque de caravanas en un barrio lejos de ser próspero. Los vecinos pensaban que era extraño y trataban de no involucrarse con este tipo serio y agresivo. En 2011, Kibbe, que para entonces ya tenía más de 30 años, conoció y de hecho convivió con una joven. Ella provenía de una familia disfuncional, se escapó de casa y se mudó al remolque del hombre adulto. Sorprendentemente, ni siquiera intentó ocultar su relación cercana y la presentó como su novia. Se salió con la suya y no fue castigado de ninguna manera. En la primavera de 2013, Nate intentó secuestrar por primera vez, pero afortunadamente fracasó. Atacó a una estudiante de 15 años justo en una parada de autobús cerca de la escuela e intentó forzarla a subir a su coche. Sin embargo, ella opuso feroz resistencia, comenzó a liberarse y a pedir ayuda. Los transeúntes corrieron hacia los gritos y el atacante rápidamente abandonó la escena. Sorprendentemente, a pesar del testimonio de la víctima y los testigos, el caso se cerró rápidamente y nunca llegó a juicio. Por alguna razón, nadie pensó que este tipo podría representar una amenaza real. Ahora, volvamos al día en que Abigail desapareció,
el 9 de octubre de 2013. Como ya se mencionó, en la víspera de su 15º cumpleaños, la niña recibió un regalo de botas de senderismo que le quedaban un poco ajustadas. Decidió usar los zapatos un poco antes de ir de excursión a las montañas y los usó para ir a la escuela. Hacia el final de la clase, Hernández se dio cuenta de su error, pero no se rindió y caminó a casa. Cada vez era más difícil caminar y cada paso era doloroso, pero aún quedaba un largo camino hasta casa. De repente, una vieja camioneta conducida por Nathaniel se detuvo a su lado. El joven sonriente le ofreció un aventón a donde quisiera ir, pero ella se negó. Sin embargo, el extraño no se dio por vencido y continuó rodando lentamente junto a la potencial futura víctima. Nate notó que Abby cojeaba un poco y le preguntó qué había pasado. Abby suspiró y admitió que sus botas nuevas le quedaban demasiado apretadas y le habían causado una ampolla. Al escuchar esto, el hombre simplemente abrió la puerta del pasajero y le hizo un gesto para que subiera. Después de dudar por un momento, Hernández aceptó la oferta. Ella asumió que este hombre amable y sonriente no podía ser peligroso, pero estaba terriblemente equivocada. En el camino, Kibi comenzó a conversar, tratando de relajar a su víctima, y lo hizo bastante bien. Abby se sintió segura respondiendo preguntas e incluso riendo con sus chistes. En un momento, el hombre mencionó que necesitaba pasar por una ferretería para recoger algunas cosas para un trabajo de reparación. Mientras entraban en un oscuro estacionamiento, Abigail se puso visiblemente nerviosa. Le dijo que su casa no estaba lejos de allí y que podía caminar el resto del camino. Al ver la inquietante mirada en los ojos del conductor, intentó desabrocharse el cinturón de seguridad y saltar del coche, pero Nate había anticipado su movimiento. En un movimiento rápido, la agarró de la ropa con una mano y sacó una pistola de la guantera con la otra. Se la apuntó directamente a la cara de Abby y la amenazó con matarla si intentaba resistirse. El atacante luego le ató las manos y los pies con bridas y le puso una gorra de béisbol en la cabeza de tal manera que le bloqueaba la vista, asegurándose de que no pudiera ver a dónde iban. Pero pronto notó que Abby había movido la gorra para intentar ver la carretera. Esto lo enfureció. Sacó una pistola paralizante y la electrocutó hasta que perdió el conocimiento. Abby se despertó en un espacio extraño, estrecho y sofocante sin ventanas. Para darte una imagen más clara, en realidad era un pequeño contenedor de envío propiedad de Nathaniel, escondido en el parque de caravanas, detrás de unos árboles. Poco después, el secuestrador apareció con cinta adhesiva y un casco de motocicleta en sus manos. Le tapó la boca y los ojos con cinta, le puso el casco en la cabeza y, después de asegurarse de que estaba completamente inmovilizada e indefensa, le arrancó la ropa y la agredió. A partir de ese momento, la abusó repetidamente casi todos los días, convirtiendo sus retorcidas fantasías en realidad. Nate también usó abuso psicológico con su cautiva, amenazando con lastimar a su familia si alguna vez intentaba escapar o pedir ayuda. Al mismo tiempo, prometió que la dejaría ir si se portaba bien y no le causaba ningún problema. Durante los primeros días de su cautiverio, Abigail estaba en un estado de shock, prácticamente despidiéndose de su vida. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que su captor no planeaba matarla, al menos no todavía. Decidió intentar conectar emocionalmente con él y ver si podía convencerlo de que la dejara ir. Le dijo que no lo juzgaba, que todos cometen errores y que no iría a la policía si él simplemente la liberaba y la devolvía a su familia.
Sin embargo, Nate era impredecible. La cosa o palabra más pequeña podía desencadenarlo, convirtiéndolo en un monstruo. A veces le mostraba una especie de ternura retorcida, pero más a menudo era brutal, usando todas las formas de abuso emocional y físico contra ella. El contenedor donde tenía a Abby estaba bien insonorizado, así que nadie afuera podía oír sus gritos. Pero después de aproximadamente un mes, comenzó a llevarla a su caravana, permitiéndole ducharse e incluso ver la televisión con él. A través de las noticias se enteraron de los intensos esfuerzos de búsqueda de Abby. Fue entonces cuando a Kibi se le ocurrió la idea de que ella escribiera una carta a su madre para convencerla de que Abby estaba bien y para tratar de detener la operación de búsqueda. Abigail escribió varias cartas bajo el dictado de su secuestrador y cada vez intentó dejar una pista sobre dónde encontrarla, pero Nate lo descubrió y la castigó severamente. Finalmente, siguió sus instrucciones para evitar provocar aún más su ira. Aproximadamente 6 meses después, Nate comenzó a confiar lo suficiente en su cautiva como para dejarla ayudarlo con su operación de dinero falso. Y a veces la dejaba dormir en su remolque e incluso confiaba en ella para cocinar. Pero seguía siendo tan brutal como siempre, continuando con los abusos a Abby. La obligó a llamarlo maestro y mantuvo su verdadero nombre en secreto. Gradualmente, la cautiva obediente logró establecer una cierta relación con su captor e incluso él accedió a traerle libros y revistas. Un día, en una de las páginas, Abby vio el nombre Nathaniel Kibi, pero no estaba segura de si ese era realmente el nombre de su secuestrador. Así que decidió correr un riesgo peligroso. Un día, simplemente lo llamó por ese nombre, esperando cualquier tipo de reacción. Pero todo lo que hizo fue poner los ojos en blanco, suspirar y preguntar con calma cómo había aprendido su nombre. Abigail admitió que lo había visto en uno de los libros. Él sonrió con sarcasmo, pero no dijo nada. Dado que Abby pasaba la mayor parte de su tiempo en el contenedor insonorizado, no tenía idea de lo que estaba sucediendo afuera. No sabía que, en un momento dado, la policía había estado a solo unos pocos metros de ella, pero estaban allí por una razón completamente ajena. Verás, Nate había violado la ley una vez más y, en un intento de evitar problemas graves, decidió cooperar con la policía y confesó la posesión ilegal de un arma de fuego. La policía se presentó con una orden de registro, inspeccionando a fondo su remolque, pero ni siquiera pensaron en revisar el contenedor. Por alguna razón, nadie consideró echar un vistazo dentro. Gracias a su cooperación, Kibi solo recibió una multa y su arma fue confiscada. Increíblemente, después de todas las cosas terribles que había hecho, todavía no enfrentaba ninguna consecuencia real. Parecía que la suerte estaba de su lado y probablemente se sentía invencible. No tenía intención de dejar ir a Abby, pero tal vez ella se había convertido en una parte más de su rutina. En julio de 2014, Nathaniel conoció a una mujer llamada Lorraine en un bar. Después de una breve conversación, la llevó a su remolque, donde tuvieron intimidad. Más tarde, Lorraine comenzó a quejarse de sus problemas financieros, mencionando que ni siquiera tenía suficiente dinero para pagar su alquiler. Al irse, Nate le entregó 2 billetes de $50 y ella se marchó. Al día siguiente, una furiosa Lorraine llamó a Kibi, diciéndole que el dinero que le había dado era falso. Gritó que ya había informado a la policía sobre dónde había obtenido los billetes falsos y le advirtió que las fuerzas del orden aparecerían con otra orden de registro pronto.
Lo que ella no se dio cuenta fue que su llamada cambiaría la vida de la estudiante de secundaria desaparecida. Para siempre. El 20 de julio, el secuestrador inesperadamente le dio a Abby todas sus pertenencias personales. Le ató las manos, la sentó en el asiento del pasajero de su coche y le cubrió la cara con una gorra de béisbol. Abby no tenía idea de lo que estaba sucediendo y temía que finalmente la fuera a matar. Pero entonces Nate se detuvo en una carretera rural desierta, liberó a Abby y simplemente le dijo: «Sal y no te atrevas a ir a la policía». Después de que ella salió del coche, pisó el acelerador y se alejó. Abby no podía creer lo que estaba sucediendo. Caminó por la carretera aturdida hasta que vio una señal y se dio cuenta de que su casa no estaba lejos. Le tomó un par de horas hacer el viaje. En entrevistas posteriores, recordó mirar constantemente por encima del hombro, con miedo de que su secuestrador pudiera regresar, pero no estaba por ninguna parte. La familia Hernández tenía una cámara de vigilancia en la puerta principal que capturó el momento en que Abby entró. Abby escuchó a su madre hablando con alguien por teléfono y la llamó en voz alta. En estado de shock, su madre dejó caer el teléfono y corrió hacia la puerta. Se abrazaron fuertemente, llorando durante mucho tiempo, incapaces de creer que la pesadilla finalmente había terminado y que estaban juntas de nuevo. Abby notó cuánto había cambiado la apariencia de su madre. Se veía mayor y agotada por los meses de preocupación. Zenia inmediatamente comenzó a preguntarle a su hija dónde había estado todo este tiempo y qué había pasado, sugiriéndole que fueran directamente a la policía. Pero, recordando las amenazas de su captor, Abby decidió no entregarlo y mintió, diciendo que no sabía quién la había tomado ni dónde la habían tenido. Incluso en la estación de policía, se negó a revelar su nombre, temerosa de que Nate fuera tras ella y su familia. Durante la semana siguiente, Abby luchó con sus pensamientos, sin saber qué hacer. Finalmente, decidió contarle la verdad a su madre. Zenia la convenció de que regresara a la policía, argumentando que el hombre que hizo esto necesitaba ser llevado ante la justicia. Además, ni Abby ni su familia podrían sentirse verdaderamente seguras mientras Kibi siguiera libre. El 27 de julio de 2014, Abigail finalmente le dio a la policía el nombre de su secuestrador, junto con la marca y la matrícula de su coche. Nate Kibi fue arrestado al día siguiente y, para sorpresa de todos, no opuso ninguna resistencia, a pesar de que negó completamente ser culpable. Sin embargo, cuando las autoridades registraron su remolque y el contenedor, el cual finalmente revisaron, encontraron pruebas abrumadoras que demostraban que Abby había sido retenida allí durante meses, sufriendo abusos y dolor. Los investigadores descubrieron su cabello, sangre, sudor e incluso uñas rotas. A pesar de que la culpabilidad de Nate estaba más allá de toda duda, su abogado presentó una moción en agosto para que fuera liberado bajo fianza. Sorprendentemente, el juez aprobó esta solicitud, causando indignación y asombro públicos. Pero el mismo día, se emitió una orden que prohibía a Kibi acercarse o contactar a cualquier miembro de la familia Hernández. El juicio contra Nathaniel Kibi comenzó en diciembre de 2014 y continuó hasta mayo de 2016. En un intento de obtener una sentencia más leve, el acusado aceptó un acuerdo de culpabilidad y admitió su culpa por sus crímenes. Fue sentenciado a 90 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional no antes de los 45 años. Abigail habló en la corte, diciendo que perdonaba a su captor y agregó que, gracias a él, aprendió a apreciar su vida y cada momento pasado con sus seres queridos aún más.
Su madre también subió al estrado, declarando que, aunque odiaba a Kibi con todo su corazón, todavía estaba agradecida de que le hubiera perdonado la vida a su hija y le hubiera permitido regresar a casa.